Bueno, bienvenido, Pau, a este espacio, a El Arte de Ser, un lugar donde buscamos ir más allá de esa imagen, ¿no? de ese rol que somos, de las etiquetas y de esas respuestas que muchas veces quiere la mente, ¿no? Y donde terminamos quedándonos solo en lo externo. Esto no es que esté bien ni mal, sino que es más bien dónde está esa parte que no vemos, ¿no? de todo ese auge, ¿no? De donde vivimos. Y esa parte que realmente nos hace sostener el proceso de vivir el día a día y seguir incluso en momentos de presión, de mucho ruido mental, de incertidumbre, y cómo poder gestionar esto todo, ¿no? Y hoy esto lo quiero compartir contigo, con toda la experiencia que tienes detrás de emprender, de empresario, de liderar personas, de sostener una empresa, de esa responsabilidad en todas las áreas y de vivir expuesto, ¿no? Constantemente. Y al mismo tiempo intentar no perderse en ese mismo proceso. Así que bienvenido, Pau, muchas gracias. Muchas gracias, me encanta el nombre, ¿no? El arte de ser, tiene mucho trasfondo y mucha connotación, ¿no? Esas dos palabras, ser y arte, ¿no? Pues que hayas enlazado esas dos palabras, wow. Podríamos hablar solo de esto. Bueno, realmente lo bueno de este espacio en el que estás compartiendo aquí, que te lo agradezco, muchísimas gracias, al final no está como estructurado, ¿no? Lo bonito de esto es que cuando estamos en presencia y estamos conectados, surge cuando escuchas al invitado, cuando no está uno enfocado en uno mismo, ¿no? Y en este caso es lo que se está saliendo aquí, ¿no? Contigo. Y tengo muchas ganas de que compartas para las personas que puedan ver este episodio con Pau Peña. ¿Quién es Pau Peña actualmente en su vida diaria como profesional para que se puedan ubicar un poquito, ¿no? Bajando a tierra. Venga, vamos a bajar a tierra, todo lo que se pueda. ¿Quién es Pau Peña? Bueno, Pau Peña viene transformándose desde hace más de 5 años, ¿no? Precisamente en esa esencia, ¿no? Y en ese ser, en encontrarse consigo mismo y en dar lo mejor de sí mismo, ¿no? También. Yo creo que esta es la clave, Paloma. Al final, la clave para un negocio, para una actividad, para un autónomo, para un empresario, dar lo mejor de uno mismo. Y hay mucha confusión ahí, ¿no? Hay mucha confusión, sobre todo ruido externo que nos interfiere en realmente lo que realmente venimos a dar o lo que nuestra naturaleza es, donde ahí se encuentra mejor, donde ahí se encuentra más expansiva, donde puede ejercer mayor una actividad o un compartir o un acompañamiento, un servicio, un arte, una creación, cualquier producto, cualquier cosa relacionada con emprender, ¿no? Al final es un arte también, ¿no? Y bueno, a día de hoy puedo decir que hago aquello que amo, que es guiar y acompañar a personas precisamente en encontrar esa esencia y bajado a tierra con el plano del dinero, ¿no? Con la energía del dinero. Mucha gente cree que el dinero no es espiritual o no es energético y todo lo contrario, para mí es un frame, ¿no? Es una proyección muy importante de lo que tú eres, cómo te comportas y qué hay dentro de ti, cómo tú te relacionas con el dinero, con esa energía, como quieras llamarlo. Al final dice mucho, es un libro de lo que tú estás viviendo por dentro, tanto sea como empresa, y en las empresas pasa lo mismo. Al final cuando ves una empresa, analizas económicamente cómo está, puedes ver y abrir mucho toda la información, ¿no? A través del dinero, evidentemente. ¿Se puede decir que tú que tienes esa visión ya mirándolo desde otro lugar, que una empresa, por ejemplo, ¿no? Un líder cuando tiene varios conflictos, ¿no? Fuera en su empresa, tanto en equipo o financiación y demás, todo eso es un reflejo que está desequilibrado internamente, Totalmente, ¿no? totalmente. Yo siempre he dicho, y esto me di cuenta, llevo más de, pues no sé, 20 años emprendiendo, ¿no? Con equipos de trabajo, más de 30 empleados, y al final, después de observar, ¿no? Este último tiempo, es una extensión de ti, ¿no? La empresa es una extensión de ti. Si tú eres el líder, la cabeza, el CEO, el que ha creado
la empresa, todo lo demás se va a relacionar siempre según cómo tú inicies los procesos y las cosas, ¿no? Si tú vives en un estrés, al final ese estrés sí o sí va a llegar a eso, a tus empleados, ¿no? Esto es como una familia, ¿no? Una gran familia, ¿no? Si los padres viven estresados, alterados, evidentemente los hijos, ¿cómo van a estar, no? Pues es una reciprocidad directa, ¿no? La relación empresario, trabajador, empresa, resultados, todo está conectado ahí. Antes estabas compartiendo que acompañas a personas en ese proceso precisamente, ¿no? De poder, al final estamos al servicio, ¿no? Siempre se dice esto, es el servir y cada uno tiene una forma de servir. Todos servimos de una manera u otra, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas creencias detrás, ¿no? Como el tema de las ventas también, ¿no? Todos vendemos desde pequeñitos. Totalmente. Sí, es curioso, ¿no? Hay mucho estigma alrededor del dinero, alrededor de la venta, alrededor de todo este mundo, ¿no? Precisamente algo que muchos de mis alumnos me comparten es esa... Yo siempre bajo a tierra lo etérico, lo que no se entiende muy bien de forma energética, por así decirlo, con cosas muy prácticas. Al final tú eres un jardinero. Yo siempre utilizo la naturaleza, a mí me muestra y me enseña mucho, ¿no? Cuando la observo. Al final tú eres un jardinero, ¿no? Ya sea que tengas una empresa o tú mismo con la relación con el dinero. Tú tienes que pensar como jardinero. Entonces, las semillas son el dinero que tienes, los ahorros, las inversiones. Y luego la tierra es un mundo de posibilidades que hay. Entonces, dependiendo de las semillas que tengas, el tiempo, todo eso juega, ¿no? Igual que sembrar, ¿no? Igual que sembrar un árbol y que te dé frutos, ¿no? Entonces yo siempre hago esa simbiosis entre la jardinería y los resultados de las inversiones de las empresas, porque tienen mucho que ver, ¿no? Hay empresas que van a tener éxito por sí solo, Paloma, negocios que por sí solo están en ese momentum clave donde se requiere esa necesidad y ese empresario da con esa oferta clave y tiene un mercado amplio y se expande y es maravilloso. Y es como cualquier semilla que cae en un trozo de tierra y crece. Al final hay una ley universal que todo crece por naturaleza, ¿no? Pero luego hay otros árboles, evidentemente, y otras plantas que tienes que abonar, que tienes que regar, que tienes que estar pendiente, ¿no? Y eso es un poco lo que cada uno tiene que decidir en su vida. ¿Qué quiere? ¿Quiere ser esclavo de su jardín, de esa empresa, o quiere realmente poder plantar cosas que de alguna forma no requieran tanto cuidado, mantenimiento y le den frutos de forma recurrente, ¿no? Esto es lo que enseño y esto es una parte importante para mí, el tener la parte financiera sana, porque al final hay una gran diferencia de tú tener, por ejemplo, hablando de frutos, ¿no? Tú saber que tienes árboles que te están dando frutos todos los días, no te tienes que preocupar por buscar comida, ¿vale? Entonces, si lo llevamos al mundo económico, si tú estás preocupado buscando dinero, energéticamente ya hay un lastre y hay un foco hacia la búsqueda, no hacia crear cosas, no hacia atraer, no hacia dar lo mejor de ti, sino desde un lugar más carente de, oye, tengo una necesidad que cubrir, ¿no? Esto es difícil de entender muchas veces, yo lo sé, pero cuando descubres otras formas de relacionarte con el dinero, otras formas de relacionarte con el entorno, cambia todo, ¿no? Todo cambia. Es muy bueno lo que estás compartiendo porque es como clarificando, ¿no? En dos partes. Una cosa es vivir desde la sobrevivencia, ¿no? Desde la necesidad constante, que claro, ahí nos perdemos mucho en lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Que es venir, estudiar, trabajar y jubilarse, ¿no? Y después nos olvidamos de la parte esencial de todo, ¿no? Que es el origen de todo, que es cada uno tiene un para qué dentro,
tiene un proceso, hay personas que quieren emprender, hay personas que lo han intentado muchas veces, hay empresarios que ya lo están haciendo, pero ¿desde dónde lo están haciendo, no? Es importante. Y al final se quedan en el ruido mental, ¿no? En ese estrés, en esa ansiedad. Entonces, lo importante de unificar todo eso y como tú dices, y eso te da una expansión, una libertad, estamos hablando ahora financiera, ¿no? De no perder el foco de la energía en lo que tú eres, en crear, en expandirte, en pues crear nuevos proyectos, porque cuando vas a conectar con eso, surge, sin más, ¿no? Y uno se sorprende. Total. Esta es la diferencia. Totalmente. Hay una gran diferencia, ¿no? Es esto que estamos hablando, ¿no? Si tú te relacionas, hay dos vías para lograr de alguna forma el éxito, ¿no? El éxito es muy relevante, o sea, muy diferente para cada persona según cómo lo entienda, ¿no? Para mí, si preguntas al Pau de hace 10 años, se creía exitoso porque tenía una empresa con trabajadores y facturaba, y ahora al Pau que le preguntas ahora es exitoso porque tiene libertad. Libertad para poder vivir donde quiera, libertad para viajar, libertad con letras mayúsculas. Yo estoy aquí hoy a las 10 de la mañana contigo compartiendo y tengo esa libertad de elegir mi tiempo, ¿no? Esto es lo más importante. Cuando tenía esa empresa, que para muchos podría ser exitosa, no era libre, Paloma. No tenía tiempo, no podía decidir mi tiempo. Mi tiempo ya estaba escogido en esa empresa, en esa entrega, ¿vale? Porque al final escogemos en dónde entregarnos, ¿no? Y es un tema de confiar, al final tienes que confiar, tienes que creer. Hay que tener en cuenta que venimos de una cultura de miedo, sometimiento, poder, donde se ha sembrado mucho la escasez en todos los sentidos. Y la realidad del mundo es que el mundo y el universo es expansivo. Hay de todo siempre de más. Siempre hay de todo de más. Solo tienes que observar el mar, el océano, la naturaleza, cómo crece sin esfuerzo, cómo crece sin sacrificio. Entonces, eso es la base para entender que somos por naturaleza abundantes. Ningún animal se plantea si va a comer o no va a comer hoy. Sale a buscar su comida y la encuentra o no. Pero si lo que digo yo y es sencillo y básico, si tú estás en esta experiencia, en esta vida, evidentemente es porque tienes una misión o tienes una exploración que hacer y se va a proveer de todo lo que necesites para ello. Esto suena muy fantasía, pero realmente tienes que creer en esta simple afirmación. Porque la realidad y observando, y si observas tu entorno, te vas a dar cuenta de que es así, ¿no? Total. Lo que compartes es bastante potente. Como tú dices, al final parece como muy superficial lo que dice uno, ¿no? Pero tú lo estás diciendo desde la experiencia misma, que esto es lo que marca la diferencia de todo, ¿no? Esto es lo que se está compartiendo. Y aquí es la importancia me viene como el acompañamiento, el entorno, sobre todo, ¿no? Pero el entorno también siento que es como cuando uno se permite por primera vez, ¿no? En decir, vale, aquí hay algo que me resuena. Ahí ya surge esas personas, ¿no? Mira, yo creé un máster en inteligencia financiera, primero porque cuando yo me doy cuenta de la realidad, de que no nos enseñan, no nos educan financieramente para nada, ni siquiera para relacionarnos con la declaración de la renta, que es algo que todo español está obligado a hacer, pero que nadie te explica, ¿no? Cosas tan sencillas y tan básicas. Lo primero que hice fue crear una inteligencia artificial que pudiera asesorarme al respecto de todas estas dudas que tenía, que ni siquiera mis asesores fiscales muchas veces sabían. No tenían criterio. Entonces, oye, yo mismo vi la necesidad que tenía, ¿no? Hoy en día la usan miles de personas. La podemos compartir si quieres, te la comparto y la pones en el chat. Y es un asesor fiscal y financiero que te guía, ¿no? Porque
creemos que estamos en el mundo de la información, pero todo lo contrario, hay una desinformación brutal, hay una ignorancia terrible. Cuando yo creo el máster en inteligencia financiera, precisamente es para dotar a las personas, si ya de por sí la relación con el dinero puede ser poca, miedosa o incluso de tener cierto respeto, ¿cómo vas a traer abundancia? ¿Cómo va a haber abundancia en tu vida? Es imposible, ¿no? Pero claro, todo esto es porque lo han querido así, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando yo creo este máster en inteligencia financiera, precisamente es porque yo mismo me doy cuenta de lo ignorante que soy. O sea, lo asumo perfectamente. Si a mí me preguntas hace 10 años sobre Bitcoin, te diría que Bitcoin no sirve para nada. A día de hoy me encanta Bitcoin, hay una narrativa increíble y me encanta el proyecto Bitcoin, la libertad y hacia dónde va, ¿no? Es un producto con un valor deflacionario total, que bueno, esto es para dar otro debate, pero lo que quiero que entiendas es que si hoy salimos a la calle, Paloma, y le preguntamos a las personas ¿qué prefieres, un Bitcoin o 100 euros? Y hay por ahí vídeos, el 95% de las personas te van a escoger los 100 euros, 100 euros. ¿vale? Y un Bitcoin a día de hoy tiene un valor de 60, 70 mil dólares, ¿vale? Imagínate los ciegos que estamos, que no tenemos ni idea de un activo que está hoy, que tiene valor, que tiene liquidez, que sirve para comprar cualquier cosa. Las personas que viven en Europa, en España, no tienen ni idea. Ni idea. Es como si te digo, ¿qué prefieres? ¿100 euros o 10 gramos de oro? Entonces, si quieres vivir en riqueza y abundancia, tienes que relacionarte con el entorno de riqueza y abundancia. Aquí lo que decías tú, la importancia que es el conocimiento, porque al final, si quieres traspasar las líneas del miedo, yo lo veo mucho en mis alumnos que acaparan dinero, pero son pobres, Paloma, porque no son capaces de invertir un euro y la inflación se come tu dinero, se come cada año tu dinero vale menos, es una estafa la inflación, porque además, si tú tienes un contrato de 1.000 euros o de 2.000 euros, tienes que entender que tus 2.000 euros a final de año no van a comprar lo mismo que compraban el año pasado y así consecutivamente. Y tu salario no sube directamente proporcional a la subida de precios o la inflación a la que nos vienen acostumbrados los bancos centrales, España, los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en España, por ejemplo, sabemos que hay esto, ¿no? La falta, bueno, y en muchos sitios, ¿no? La falta de educación financiera. Esto es súper importante. Porque lo que tú has compartido, al final estamos acostumbrados a, tengo esta nómina, lo pongo aquí y tengo una cuenta de ahorro y lo meto en el banco y no muevo el dinero de ahí. Y esto es lo que tengo. Y al final es estancamiento como la energía, porque el dinero es energía y es movimiento. Entonces hay que moverlo, porque lo que tú dices, el dinero que tú tienes ahí primero, hay una falta de no conocimiento. Te das cuenta que lo dices tú, la inflación el día de mañana va cambiando el valor de tu dinero, que realmente ni siquiera es tuyo y pensamos que sí. Total. Y vuelvo al ejemplo, ¿no? Práctico. Para que la gente lo entienda, imagínate que tienes un granero, ¿no? Y tú vas ahorrando y el dinero lo vas metiendo, las semillas, el grano que cosechas, lo vas metiendo en ese granero. ¿Qué pasa? Parte del grano se pudre, se desecha y se va perdiendo, ¿no? Esa sería la inflación. Eso sería ese efecto inflacionario se va perdiendo. Entonces, tú tienes que mínimo sembrar ese grano para que mínimo te compita con el efecto inflación, que es entre un 6 y un 8, dependiendo del año, entre un 5 y un 8% anual. ¿Vale? Estamos hablando de que de cada 1.000 son 80 euros. Esto cada año. Las estadísticas son horribles. En muy corto plazo de tiempo se ha perdido mucho poder adquisitivo. Y claro, ¿dónde lo ve la gente? En la queja, cuando va a comprar al supermercado y dice, jolín, es que me he gastado 300, porque el empresario tiene que inflar el precio de lo que vende
para que no pierda dinero en el margen que tiene evidentemente de venta. Y muchos empresarios que no tienen en cuenta este efecto inflación, evidentemente, acaban bajando sus ratios de beneficio y pueden llegar a quiebra y cerrar empresas precisamente por no tener en cuenta esto, entre otras muchas cosas. Y esto que estás compartiendo para alguien que te está escuchando, ¿no? Hablando sobre esto abiertamente, que quiere empezar a invertir o tener un conocimiento sobre esto, cuéntanos un poquito, porque aquí veo como dos partes, ¿vale? El mundo de los empresarios, ¿vale? Que hay un nivel ahí, y el mundo del emprendimiento, ¿vale? De alguien que está empezando y que para mí también es una base importante esto que estás compartiendo. Porque el tema de invertir no es necesario tener una cantidad de dinero para empezar a hacerlo desde ya, ¿no? Compártelo esto, Pau. Para nada. Hay una lección muy importante cuando empiezas a entender la economía y es nunca hables de cantidades, habla de porcentajes, ¿vale? ¿A qué me refiero? Todo es porcentual. Muchas personas se equivocan a la hora de invertir o hacer inversiones porque si tú no entiendes que de tu 100% del dinero, por ejemplo, pongamos 10.000, tienes que invertir un 10%, ¿vale? Que serían 1.000. Si no entiendes porcentualmente esto, cuando tengas 100.000, igual inviertes 50.000 y no es un 10%, ¿vale? Si tengo 1.000, o sea, todo es porcentual. Igual en el gasto, igual en los lujos, igual en todo lo que yo me pueda gestionar porcentualmente, ¿vale? Lo voy a poder gestionar mucho mejor que si no lo hago bajo mi intuición mental de cuánto es mucho o poco, que ya sabemos que es tan aleatorio y poco práctico, ¿vale? Que realmente porcentuar las cosas y hablar en porcentajes, ¿no? Porque para muchos 100.000 es mucho y para otros 1.000.000 es mucho. Entonces es importante hablar de porcentajes. Y lo que dices, no necesitas 1.000.000 de euros para invertir, no necesitas ni siquiera 100.000 euros. Puedes empezar poco a poco, puedes ir haciendo que crezca todo poco a poco y al final yo algo que he aprendido y es para mí una de las lecciones es vale más la pena ir como hormiguita sumando cada día que no pretender dar un pelotazo que te toque la lotería y al final no vas a saber gestionar nada porque no sabes gestionar la riqueza ni trabajar a ese largo plazo, ¿no? Y es empezar con lo que ya tienes, al final, con Al lo que final, ¿qué tienes que tenemos hacer? en todos los sentidos. Y esto es como cuando empiezas un proyecto, que tú has empezado en algún momento antes de llegar a ser el Pau que eres. A ver, lo primero, Paloma, es ser consciente del punto que estás. Enfréntate a ti mismo y hazte una radiografía de lo que es tu vida económica, de lo que entra y lo que sale. Primero esto. O sea, vamos a ser conscientes cuál es nuestro territorio, cuál es nuestro mapa, cuál es nuestras posibilidades. Y luego, viendo las posibilidades, capacidad de ahorro o no capacidad de ahorro, gastos o no gastos, tendremos que empezar a ajustar, porque el mundo de las inversiones, y yo, habrán pasado, no sé, 200, 300 alumnos. Cada uno es de su padre y de su madre, cada uno es un traje a medida. Cada persona es un traje a medida, no les sirve para, no podemos generalizar, pasa mucho esto con otros cursos y demás que generalizan mucho las inversiones y no es verdad. Cada inversión es diferente y cada persona tiene que hacerse su traje a medida en función de su naturaleza, de su conocimiento, de su riqueza, de la liquidez, del tiempo que tenga para dedicarle a las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es súper importante porque si no pasa lo que pasa. Plantas un árbol que no va a dar frutos, o se va a secar, o se va a quemar, o no va a dar nada, ¿no? Esta es una parte muy importante.
Es que al final es en el punto en el que estás, que aquí es donde yo marco mucho el autoconocimiento, ¿no? Empezando por ahí, porque si vemos que hoy en día se ve en redes, y yo creo que es como el exceso de información también te desubica totalmente, porque te desenfocas por todos los lados, ya no sabe uno quién es, a dónde va y lo que tiene que hacer, lo que no, y ya se ha perdido, ¿no? Y es otra vez lo que tú dices, mirarnos a nosotros, ¿no? Y hacernos responsables de en el punto en el que estás, a dónde quieres llegar y priorizar ese proceso todo. Porque claro, aquí es como, es que en redes se está compartiendo que factura 1 millón de no sé qué, ¿no? Y puedes tener esto y lo otro. Creo que hay que bajar un poco a tierra esto, ¿no? Hay que bajar a tierra esto, hay que mirar a medio y largo plazo, sobre todo, y es eso, ¿no? O sea, a ver, yo para qué quiero más riqueza. Y luego algo que yo utilizo mucho es el qué paga qué. ¿Qué paga qué? Si yo hago una inversión y me voy de vacaciones 2 meses, 3 meses, ¿cómo pago esas vacaciones? Pues voy a hacer una inversión para que me pague eso. Cuando emprendes a invertir, las cosas, Paloma, aunque parezca una locura, se pagan solas. Los ricos son ricos porque saben cómo hacer y crear riqueza, no porque roben a nadie, sino porque saben cómo gestionar el capital, el dinero, cómo sembrar todas esas semillas para que trabajen para ellas. Cuando ya el dinero trabaja para ti, es una locura. Realmente es increíble ver cómo esa pelota se hace cada vez mayor. Y es lo contrario de la carrera de la rata, ¿no? Trabajas para pagar, para volver a trabajar, para volver a pagar, y ahí en ese bucle, ¿no? La bola de nieve, el efecto interés compuesto, es todo lo contrario, cada vez es más riqueza, cada vez hay más abundancia y cada vez puedes ir gestionando mejor tu patrimonio, sembrando más y teniendo más riqueza y más abundancia. Claro, pero aquí lo que estás compartiendo es, para esto, ¿no? Al final hace falta un punto de coherencia con uno mismo y un trabajo interno importante. Pues claro, es muy fácil perderte, como tú dices, ¿no? Hay esa abundancia externa e interna, hay una libertad, pero ojo, si tú te pierdes, otra vez que es muy fácil perderse en lo externo, dejas de conectar contigo, de volver a crear, porque claro, hay un tiempo, ¿no? Donde tú pues estás creando, estás formando, estás... Mira, hay una cosa curiosa, esto es lo que un poco, ¿no? Hay ciertos alumnos, ¿no? Que ya tienen resultados increíbles y están más en mentorías privadas, ¿no? Acompañamiento, revisamos portfolio, vamos haciendo acciones temporalmente, ¿no? Y me preguntan muchas veces, oye, Pau, pero a nosotros nos gustaría aprender más, ir más por nuestra cuenta. Digo, yo encantado, yo no quiero que nadie esté de mi mano eternamente para nada. Esa no es mi intención, todo lo contrario, ¿no? Pero hay un factor que tienes que tener muy en cuenta y es el factor tiempo. Tienes tiempo para informarte bien, tienes tiempo para ir a la fuente a saber la información primera de dónde viene, cómo viene, etcétera, porque el tema de la información es algo que has nombrado tú, que es súper importante. Tú tienes que pensar una cosa. Llueve en la montaña, arriba en la montaña, y cuando llega al mar han pasado una eternidad, ¿no? Con la información pasa lo mismo. Cuando tú escuchas en noticias y en redes el oro, el oro, el oro, ¿qué hace el oro al instante siguiente? Baja de valor. Lo hemos visto siempre. ¿Por qué? Porque los que ya han hecho crecer el precio, que están arriba en la fuente, cuando abajo llega la información, a ellos les interesa limpiar el mercado y coger su beneficio. Y ahí es donde cae la masa, donde la masa desinformada precisamente o mal informada, porque por ese hilo de información que llega tarde, entran en el momento que no es adecuado. ¿Vale? Esto pasa mucho, o sea, pasa muchísimo. Conocerse a uno mismo es otro de los puntos que has nombrado, también importantísimo. Yo no puedo tener una inversión que a mí me suponga estresarme, que a mí me suponga dedicarle más tiempo de lo que dedico a mi calidad de vida. No, porque para eso no me dedico a invertir.
¿vale? Entonces, factor tiempo, factor liquidez, factor porcentaje, todo eso al final es una ecuación que enseñamos también. Esas tres básicas, habrían algunas más, pero con esa ecuación tú puedes ir luego variando para tener un resultado. ¿Qué resultado quieres tener? No sé, ganar 10.000 euros a final de año, etcétera, lo que sea. Ok, pues ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánta liquidez tengo para esto? ¿Y qué interés me puede dar la inversión a la que voy a dedicar ese dinero, esa liquidez que tengo? Qué importante escuchar todo lo que estás compartiendo, el estructurar, ¿no? Bajándolo a tierra, escrito, ¿no? Todo ese caos que tenemos en la mente, porque claro, esto es un peligro, porque sí quiero esto, no sé qué, y ya está, ya se ha ido, ¿no? Y de muy bien. Aquí hay un puzzle ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a coger estos trocitos, los vamos a bajar, vamos a estructurar desde el punto en el que estás, a dónde quieres llegar, y ahí ya se va dando el proceso, y como tú bien compartiste antes, el resto se va dando solo y uno se sorprende, ¿no? Yo soy muy mecánico cuando se necesita mecánica, Paloma, pero también soy muy energético cuando se necesita la energía. Si tú no tienes un foco y una dirección clara del para qué quieres el dinero, no se va a producir nada. Esto es una pregunta que hago en todas las formaciones, en todos los cursos. Oye, ¿para qué quieres más dinero? La gran mayoría de personas no saben decir para qué. Solo porque sienten que les falta. Wow, o sea, esto es una ¿Vale? creencia potente ahí lo que acabas de decir. Exacto, quiero tener más porque siento que no soy rico. Y luego está aquel alumno que tiene riqueza y no lo sabe. Que esto es peor. No se siente rico a pesar de, que puedo hablar de muchos. Entonces, ¿qué nos viene a decir todo esto, no? La importancia de ser creativos. Es que nos han coartado mucho nuestro poder creativo como humanos. Entonces, si a mí me preguntas para qué yo quiero riqueza, para vivir experiencias, of course. Por supuesto, quiero viajar en business, quiero vivir experiencias, quiero viajar, poder vivir donde me dé la gana. He estado viviendo en Dubái, Estados Unidos, ahora en Bali, pero me quiero ir a Nueva Zelanda, ahora pues me voy a Nueva Zelanda. ¿Y qué dice la gente cuando yo digo me voy a Nueva Zelanda? Ay, pero es que Nueva Zelanda es caro, no es caro. Me da igual, eso es una creencia. Si yo soy rico y abundante, soy rico en Nueva Zelanda, en Dubái, donde quiera que vaya. ¿Vale? Esto es muy importante también. Entonces, el para qué tú quieres las cosas o para qué quieres sembrar o para qué quieres tener más abundancia es muy importante y ese es el hilo energético que arrastrará y creará todo lo demás que se tenga que dar. El cómo se dé es lo que menos importa muchas veces. Yo puse mi objetivo vivir de ingresos pasivos. Evidentemente, hago labor de entrega, he creado un máster de inteligencia financiera, doy mentorías, coaching, acompaño a personas, pero lo hago porque quiero, Paloma. Es una elección, elijo libremente hacerlo, como estar aquí contigo, ¿vale? Entonces, no es una necesidad. No tengo que estar vendiendo nada a nadie. Y eso al final a la otra persona también le crea un feedback muy potente. Muchos alumnos me dicen, ve a uno, ve a otro, tal, pero al final, ¿qué coherencia hay? ¿Qué coherencia? Y fíjate en esos mentores, en esas personas que tienes alrededor, ¿cuál es la coherencia con la acción alineada a lo que están diciendo? ¿Realmente hacen lo que dicen? ¿O dicen más de lo que hacen? Entonces, la coherencia lo es todo, porque al final, si hablamos de la física cuántica, la vibración, como tú vibras, atraes, coherencia. ¿Pero qué es la coherencia? Ser aquello que tú crees. Entonces, lo mismo, si aquí ya no hay magia, aquí todo ya está muy casi demostrado por la parte científica. Entonces, no hay otra. Otra cosa es que sepas o no cómo hacerlo, porque es lo que hablamos. Si te han coartado tu capacidad creativa, que es tu naturaleza, muchas personas se quedan en blanco, y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo.
Porque yo les digo, si te dieran ahora 1.000.000 de euros, ¿qué harías? Lo típico que te dice todo el mundo, pagar la hipoteca, comprarme un coche, tal. ¿Y luego qué? No, Totalmente. ¿vale? Qué importante lo que tú compartes de la coherencia, porque aquí me viene también cuando tú te permites, ¿no? Ir por ese camino, también hay una parte que es, somos humanos, entonces hay que accionar, hay que salir a la calle, ¿no? Está muy bien sentados, lo que estamos compartiendo, ¿no? Pues como yo también aquí, ¿no? Que hace unos años le dices a Paloma, venga, ábrete un canal y ponte a hablar, fíjate, ¿no? Que para uno será tal, pero para otro dice, uy, ¿qué dices? ¿No? Entonces hay que accionar después de esto, ¿no? De esta información, de esta persona que te acompaña, que de toda esta información que tú tienes, salir a la calle es donde está el aprendizaje también, ¿no? Totalmente. Es la clave y esto es algo con lo que trabajo mucho también en las comunidades, ¿no? Hablamos de coherencia y parece, bueno, coherencia, vale. No, 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 no. Vete al supermercado. Y cuando estás en el supermercado y tienes dos productos, uno te gusta y es calidad, y el otro no te gusta tanto y es menos calidad. ¿Cuál te permites escoger? Y ahí está la coherencia, y ahí están los pequeños detalles. No, me cojo este porque es más económico, más barato. El autoengaño, ¿no? Ahí. Internamente, el mensaje que te estás diciendo es no me merezco lo mejor y no pago por lo mejor. Con lo cual no vas a recibir ni te van a pagar por lo mejor. Eso es coherencia. Y en esos pequeños detalles, Paloma, si eres capaz de observarte qué diálogo interno hay en ese supermercado, en ese alquiler de una casa, en ese escoger cualquier cosa de tu vida, qué diálogo hay y desde dónde estás escogiendo, vas a empezar a crecer como nunca, porque vas a poder cambiar tu relación con todo con todo tu entorno. Y al final, si tú en pequeño no eres capaz de elegir bien, ¿cómo vas a elegir cuando tengas millones? Es como Que darle a el un niño, detalle, exacto, esa frase de Kybalión, como es adentro es afuera, es que es esto, y eso es todo, ¿no? Eso es la coherencia. Como haces tú las cosas en pequeño, esto me lo decía mucho, no sé si mi padre, como es las cosas en pequeño, son las cosas a lo grande, ¿no? Y qué tan razón tenía y cuánto tiempo me ha costado entender esto. es que al final es la sencillez, ¿no? Pensamos como tanto, ¿no? La mente a lo grande y quiero esto y quiero, y ya nos vamos, ¿no? Y al final nos olvidamos de la sencillez de todo, porque todo vuelve a lo mismo. Yo lo que comparto es con personas como tú, que es eso, ¿no? La mayoría vuelven a decir lo mismo, ¿no? Que trabaja esa toma de conciencia, que es en la sencillez, que no se trata de lo que yo tengo en el bolsillo, no se trata de la casa que tengo, que al final eso, tú Total. puedes estar vacío por dentro, o sea, no tiene nada que ver, y vosotros ya lo decís porque ya estáis ahí, ya lo estáis experimentando, ¿sabes? De una persona que no está, ¿no? Por ejemplo, como yo, que estoy en ese proceso de emprendimiento, es lo que marca la diferencia, y yo lo veo en el día a día, que es, claro, la mente puede pensar, sí, esto y lo otro, pero cuando tú sales a la calle, te dices, cuando esa conversación con una amiga, ¿no? Esa conversación en un supermercado, ¿qué se te mueve allí? Observa, ¿no? Observa lo que te dices, que a veces ni somos conscientes, queremos ver o llegar a algún lado, que al final no hay ningún sitio donde llegar, cuando te das de cuenta de esto. Vuelves a ti y dices, es que yo, es claro, si yo me estoy diciendo esto cada día, ¿qué estoy aportando entonces realmente? Ahí es donde está la incoherencia. Es que cuando hablamos de ceguera, Paloma, hay un estudio de Harvard que dice expresamente la gran mayoría de las personas viven ciegas, pero viven ciegas porque precisamente no tienen esa observación y no se dan cuenta de que los pensamientos son los que tienen el poder sobre las acciones que hacen a diario. Esto parece algo muy sin sentido, pero realmente tú no eres tus pensamientos. Pero pregúntate cuánto te condicionan tu vida, tus pensamientos. ¿Vale? Porque si los pensamientos de Paloma son de qué vergüenza ponerme delante de la cámara a grabar aquí, a mostrarme delante del mundo, y yo he pasado por ahí, yo la persona
más rechazaba mucho la cámara, la foto, todo. Y claro, esa paloma se ha enfrentado a su pensamiento que le decía, me van a ver esto, voy a aparecer de esta forma, no me veo hoy, no me veo guapa, hoy no sé qué. Ese es realmente la conciencia. Ese es realmente el ser consciente. El poder observar y no identificar lo que tus pensamientos, que muchas veces ni siquiera son tuyos, son de tu padre, de tu madre, del vecino, de la sociedad, de lo que te han inculcado, y no eres tú, y esto es lo que tienes que entender. ¿Quién eres tú? Tú no eres eso. Mucha gente no entiende esto, y esto es la clave para poder empezar a ser tú mismo desde tu naturaleza y elegir, ¿no? Elegir. Porque creemos que vivimos en un mundo libre, que elegimos todo, el gobierno, donde vivimos. Mentira, mentira. El subconsciente ha elegido por ti. Tú no has elegido nada de forma consciente. Es mentira. Estás en un trabajo porque te tocó o porque creías que era lo mejor para ti, pero mira a ver si hay un vacío o realmente lo haces con pasión. Como esto todo, ¿no? Pareja, trabajo, amigos, relaciones, etc., etc., dinero. Qué bueno. Y me viene también que al final lo que tú dices es la identidad. O sea, yo siempre digo que es entrenar la mente. Igual que sí, se puede entrenar el cuerpo, tenemos esos hábitos, que se habla mucho de los hábitos y demás, ¿no? Pero entrenar esa mente, entrenar en qué es lo que sientes tú cuando vas al trabajo, cuando para ti es un lunes y de repente viernes y das gracias, ¿no? ¿Qué es lo que te incomoda realmente cuando vas al trabajo, cuando te quejas, cuando estás incómodo y te molesta? Porque no son las personas las que te molestan, es algo dentro de ti que te está llamando y te está diciendo, oye, presta atención aquí, porque a lo mejor esto que tú crees que es para ti el día a día no lo es. Claro, si no observamos esto... Hay algo importante y es, hay que entender la mecánica mental, ¿no? Esto es algo que estudié mucho cuando me di cuenta de lo ignorante que era sobre mi propia mente y sobre la propia mente de los humanos, que empezamos a entender parte de ella, pero no del todo. No sabemos nada. Exacto. Entonces, pero sí que a través de la programación neurolingüística, a través de hipnosis, a través de herramientas que he ido aprendiendo, me he dado cuenta de que hay mecánica, hay una mecánica dentro de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, si tú no tienes suficiente contexto, si tú no tienes el suficiente conocimiento, una de las funciones básicas del cerebro es ahorrarte energía. Y pensar consume mucha energía, muchísima. De hecho, es el órgano que más consume. Entonces, esos estados, ¿no? Por eso se habla tanto de la meditación, del mindfulness, de parar, ¿no? Date un break, no hagas nada, solo permítete, ¿no? Observar. Esos momentos es donde realmente uno puede reflexionar y darse cuenta. Oye, si yo siento un vacío aquí, hay algo. Si tú sientes ese vacío, mínimo, grande o pequeño, hay algo. El cuerpo humano es muy resiliente. El cuerpo humano normaliza, la mente normaliza mucho todo. Y luego entramos en eso de no, bueno, no estamos tan mal. Eso es una frase destructiva total. Total. O sea, no. ¿En base a qué? ¿Con qué te estás comparando, no? Entonces, aprender cómo funciona la mecánica de la mente es muy importante para luego precisamente tener las herramientas para poder trabajar en tus objetivos y en tus proyectos, ¿no? Sobre todo, las preguntas clave, muchas de ellas son, pues, ¿esto me aleja o me acerca a mi objetivo? El que sea, ¿no? Y cuestionarse mucho todo, mucho. Sí. Y en este punto en el que estás, todo lo que estás compartiendo, Pau, comentando un poco, ¿no? El Pau de antes, observándolo desde atrás, al que tú eres ahora, ¿qué podrías compartir a esas personas, ¿no? Para que sean conscientes de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, es muy bonito, ¿no? Cuando observas, ¿no?
cuando uno va recorriendo un camino, ¿no? Es como si, imagínate que vas a subir una montaña, el Everest, ¿no? Y vas viendo, has subido la montaña, ¿no? Ya has pasado por zonas donde te falta oxígeno, donde pues te has cansado más, menos, había una cuesta y observas, ¿no? Las personas cómo van haciendo su propio camino, ¿no? El Pau de antes era un Pau ignorante, totalmente, totalmente. Y era un Pau construido pues con todos esos pensamientos externos a él que evidentemente papá, mamá y el entorno quieren lo mejor para ti, pero quieren lo mejor para ti desde donde ellos saben y conocen. Y al final, si nos damos cuenta, son como una extensión de tu mente. Tu mente está para protegerte, en cierto modo, pero desde la parte miedosa no te deja avanzar y no te deja expandir y no te deja probar cosas nuevas y no te deja cambiar, ¿vale? Si la mente detecta que hay mucho gasto de energía en un cambio, que hay un gap, que hay una distancia muy larga entre el objetivo y los pasos que tienes que dar, automáticamente te va a llevar por el camino contrario. Sí o sí. Vas a sabotear, te vas a sabotear, no vas a saber ni cómo, porque hay una mecánica ahí que está establecida para esto, ¿vale? El Pau de antes trabajaba mucho desde el esfuerzo y el sacrificio, Paloma, mucho, muchísimo. Era la mecánica newtoniana. Yo creía que para llegar al punto A tenía que empujar, porque me habían criado así y casi era imposible ganar dinero si no había sacrificio detrás, ¿no? Cuando tú tienes esta relación, es muy jodido, con perdón de la palabra. Es muy, 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 muy jodido. Porque te has construido una relación que no es real. No es real. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de todas esas capas y de quién y de dónde me vienen, yo empiezo a liberarme de una en una. Esto no es mío, fuera. Esto no es mío, fuera. Y es una labor, evidentemente, cada vez es más profundo, cada vez la información está más interiorizada y este es el trabajo continuo, ¿no? Este es el camino continuo. Observarte, ver ahí adentro y por qué estoy haciendo esto y qué pasa, qué diálogo. Y este diálogo, ¿de dónde me viene cuándo yo aprendí esto o cuándo yo conecté con esto? Que necesitaba sacrificio para ganar dinero. ¿Por qué no es lícito que ganes dinero de forma fácil y amorosa? ¿Por qué? Entonces, esa relación, ¿no? Esa es la gran diferencia entre el Pau de antes y el Pau de ahora. El Pau de antes priorizaba el demostrar a mi familia mi valía. Yo he sido muy rebelde desde joven, no he estudiado carrera, etcétera, pero he sido muy emprendedor y mucha de mi parte emprendedora y ese afán de emprender y de tener trabajadores y de crear una empresa consistente era para demostrar a mi familia mi valía. Hay una cosa que se llama enlaces familiares, lealtades familiares, que yo, desde que las descubrí, es algo muy, muy potente, porque todos tenemos esas lealtades familiares, sociales, inconscientes. Esos Y apegos. muchas veces, exacto. Y luego ya los apegos, que ahí hay otro libro del que abrir. Entonces, muchas de esas lealtades familiares no te dejan ganar más que tu familia, no te dejan tomarte la libertad de elegir tus propias decisiones, apartarte de según qué personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una parte de mí, a pesar de lo rebelde que fui en mi juventud, quería demostrar a mi familia mi valía, porque evidentemente
hay un nexo importante social con tu entorno y las personas que de alguna forma salimos de esa capa y esa estructura social, hay un cierto bypass de soledad, de tener que afrontar que tú eres tú, contigo mismo, y que nadie te va a entender, o al menos los que están ahora a tu alrededor. Y con respeto y amor, evidentemente, pero no puedes pretender que te entiendan y... No. Igualmente tampoco vas a perderlos, que es algo que es ese miedo, ¿no? Realmente esa lealtad a la pérdida. No vas a perder a nadie, tú puedes seguir creciendo y querer a las personas y que te quieran igual, independientemente de tu crecimiento y a donde tú estés y demás. Y si no entienden tu vida, no importa, porque tu vida es tuya y solo tú la vas a vivir y experimentar. Si no estás viviendo la experiencia de tu padre, de tu madre, de tu abuelo o de todo tu linaje, ¿vale? Entonces, sé muy fiel a esto contigo mismo. Qué bueno, Pau. Esto ya, o sea, solo ver este episodio con todo lo que estás compartiendo y todo lo que estás tocando, que al final es el clan familiar, todo lo que tenemos todos dentro, todos, porque al final es un mundo de conciencia colectiva donde se refleja toda la conciencia ahí, ¿no? Al final. Pero volver a uno mismo para poder expandirse desde ahí, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia. Y lo que tú dices, claro que se van a remover cosas, el rechazo, el abandono, es que no me quieren, ¿no? Esa falsa ilusión, porque al final todo está aquí, te das de cuenta, pero como hay una identificación con todo eso, que soy eso, pues claro, ahí es donde viene todo el lío, la liada que tenemos, que estamos todos traumados, como dice Borja Vilaseca. Exacto. Y lo bueno de esto, quiero darte las gracias por todo este compartir, que ya es una toma de conciencia brutal, hablar de la educación financiera, hablar de los acompañamientos que haces con otras personas, el máster que has compartido, ¿no? De educación financiera, que si quieres me puedes pasar el enlace así y lo pongo en la descripción para aquellos que puedan verlo y quieran indagar un poco más, ¿no? Y conectar con Pau. Y después la toma de conciencia de que no está fuera, no eres lo que tienes, ¿no? Y que hay que trabajar esa parte interna, porque tú ya estás ahí, por eso lo compartes. Nunca, Paloma, nunca, nunca el foco tiene que estar fuera de uno. Nunca. Esa es la mayor trampa que existe. Y culpar, ¿no? Culpar al país, culpar a mi familia, culpar a donde vivo, culpar a donde nací, porque no nos enseñan a responsabilizarnos tampoco desde pequeños, de que cada acto que hagas y de que al final, si tú tienes capacidad de elegir, es tu responsabilidad allá donde estés o te encuentres. Y esto es algo que también hay que apelar mucho a la educación, ¿no? Hay que dejar a los niños que elijan, se equivoquen. Si les dejamos la capacidad de elegir, entenderán la capacidad de su responsabilidad. Pero si les decimos que tienen que ponerse por la mañana, que tienen que desayunar, que tienen que comer, que tienen que estudiar, que tienen que leer, que tienen que crear o no crear, que tienen que ser, ¿cómo vamos a pretender que tengan esa autorresponsabilidad cuando lleguen a la edad adulta? Es imposible. Es imposible. Llevas 20 años diciéndole qué hacer a una persona. Su mente se ha acostumbrado a eso. Es como si a un perro le das de comer y de repente le dejas de dar de comer. Se va a morir. Entonces, dejar a las personas que se equivoquen, dejar a los niños que tomen sus decisiones, su camino. Ya vienen con información, ya vienen con todo. Hay un montón de estudios que refutan esto. Esto me ha venido ahora, ¿no? Que en otros capítulos ha hablado del rol del salvador, ¿no? El victimismo y todo esto, ¿no? Y nunca cogemos el rol de responsable, porque cuando lo coges y te miras, ahí ya fastidia un poco, claro, porque ya nos miramos a nosotros y dice, no puede ser. Claro, y sobre todo por la mecánica energética de la que hablábamos antes. Si tu propia mente, claro, aquí hay un juego muy
la gente llama ego, todo esto es mecánica para mí. Te puedo demostrar, ¿no? Qué mecánica estás usando en cada momento. Lo que pasa es que es más fácil llamarlo ego y culpar al ego también, de alguna Poner la forma. etiqueta. Claro, ya estamos en la etiqueta y ya está. Entonces, no. O sea, ¿qué parte tú puedes cambiar de todo esto, no? ¿Qué parte te está mostrando la otra persona? ¿Qué parte te está mostrando este camino? ¿Qué parte estás siempre, no? Y cuando detectes que te vas hacia afuera, a la queja, a estoy mal por esto, por lo otro, pregúntate, ¿realmente yo qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Y qué parte de mí es responsable de esto? ¿Vale? Has venido a este mundo para entender esta mecánica, para jugar, para experimentar, para precisamente crecer. Entonces, permítete, ¿no? Permítete jugar, equivocarte, sin juicio, amorosamente, y eso será al final crecimiento y lo que te va a llevar a ser mejor persona, a expandir, tener mejores resultados, vivir una vida extraordinaria. La tierra, el mundo puede ser el paraíso o el infierno. Para mí es un paraíso. Es increíble. No te puedes ni imaginar lo que estoy descubriendo. Esta tierra es espectacular, pero allá donde voy, donde viajo, ¿no? Es un paraíso la tierra. Hay de todo. Hay abundancia, riqueza, de personas, de culturas, de todo. Entonces, si tú estás viviendo un infierno, tú lo has creado. Tú lo has creado. O, mira a ver para qué te sirve ese infierno. Si tienes el coraje de salir de él, ese es tu aprendizaje. Qué bueno. Y ese es el aprendizaje. Tenemos la opción y si está la opción, ¿cuál eliges? Tú puedes hacerlo. El tema es responsabilizarte de ello. Todo en la situación que te encuentres, en el estado en el que estés, habrán cosas que no vas a poder entender muchas veces, como la muerte de una persona o que alguien querido se vaya o todas estas cosas. No las Eso da vas a para poder otro tema también. Eso da para otro, exacto, eso da para otro tema. Pero lo que quería decir es eso, ¿no? Que al final todo lo que pasa en tu vida es por ahí. No hay nada aleatorio y no existe la suerte. Señores, no existe la suerte. Accionando como humano aquí y enfrentándose a lo que te da la Exacto. vida, sea lo que sea, sea lo que sea. Totalmente. Ya. Fíjate a la gente que no cree en el mundo espiritual energético cuando hablan de no, tú has tenido suerte. ¿Qué es la suerte? ¿Me entiendes? O sea, ahí sí que hay una cosa que no entendemos, mágica. Ahí sí utilizamos la parte energética, espiritual. Hay una varita ahí, no hay Una varita, varita, ¿no? señores. No, 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 no. No, no. Muchas gracias, Pau, por todo Placer. esto que has compartido y que ha sido una información muy detallosa y desde el amor incondicional que se siente, tu energía, todo lo que has compartido. Y ahora, normalmente lo que se hace en el episodio del arte de ser es una parte de sin filtros, ¿vale? Aquí surgen 7 preguntas y de esas 7 preguntas, pues lo primero que le venga al invitado, pues que lo comparta, ¿vale? No hay puntuación, ¿no? Como diría en el colegio, una puntuación y para qué, no hay nada, no hay etiqueta, no hay nada, cada uno que se lleve lo que se quiera llevar. Venga. ¿Te apetece jugar un poco? Hombre, hemos venido a jugar. Venga, vamos a la parte de sin filtros. Primera pregunta. Soy humano, por cierto. Sí, soy humano. Estamos en un cuerpo humano, estamos en un cuerpo humano. También tengo mis retos, también tengo todos esos caminos. Es un camino, hay que andar. Vale, perdona. Primera pregunta. Vamos. Comparte, si surge es porque tiene que darse el mensaje, que esto es lo bonito. Vale, primera, ¿qué es lo más vendehumos que has visto dentro del mundo espiritual? Uf, yo diría que hay o más bien de humos, hay una tendencia, vende humar. Hay una tendencia, sí, hay una tendencia, evidentemente, ¿no? Y hay mucha trampa en el mundo espiritual, muchísima trampa. Entonces,
lo más vende humos. Bueno, al final, cualquier etiqueta es un humo, ¿no? Para mí, cualquier cosa que te pongas y tú creas que es poniéndote eso, da igual lo que sea, ¿eh? Un símbolo, lo que sea, que va a cambiar algo en ti. Puede haber una vibración detrás de ese amuleto, sí, pero tú eres el creador, no el amuleto. Mira a ver qué estás creando tú. Siguiente pregunta. ¿Has tenido alguna etapa donde ayudar a otros era una forma de no mirarte a ti? Totalmente, por supuesto. Gran parte de mi vida me he creído ese Salvador precisamente que decías. Ha habido y aún a pesar de, se ha observado mucho, ¿no? Esto, sí, totalmente. Hay un Salvador en Pau, ahora ya es más pequeñito, pero ha habido un Salvador mucho tiempo de mi vida, por supuesto. Sí, lo Qué bueno reconozco. aceptar esa parte todas nuestras, ¿eh? Sí. ¿Qué mentira se cuenta mucha gente consciente para no cambiar realmente? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Gente consciente. No me viene, bueno, me viene el ego, ¿no? Me viene sobre todo el ego, ¿no? Hablábamos de coherencia, al final es eso. O sea, qué mentira, pues si tú le preguntas a todo el mundo si es amoroso, seguramente te dirán que sí. Yo creo que esa es una gran mentira, decir que eres amoroso. Y en esa coherencia, ver realmente cuánto amoroso eres y si es amor incondicional que tú hablabas antes, o es un amor de quiero a esta persona y yo no, es que yo doy mucho, pero uff, aquí habría otro melón. Aquí esto es ya. Eh, ¿Hay amor, aceptado ahí hablamos. amor Mira, el condicionado amor, o incondicional? mira, amor es una palabra que muchas veces es muy mentirosa. Sí. Mira, Eh, qué bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando ni tú mismo te crees lo que estás enseñando? yo creo que eso me ha pasado muy poco, ¿eh? Eso me ha pasado muy poco. Muy poco. Te puedo recordar la única vez que recuerdo ahora mismo y cercano, una mentoría. Energéticamente estaba cansado y no sentía conexión con la persona, ¿no? Para mí es muy importante conectar con la persona para poder hacer un trabajo correcto. Y corté la mentoría, aparte la persona se desconectó, pero siento que muy pocas veces he vendido algo en lo que no creo, ¿eh? Sobre todo tema de inversiones, todo esto. Intento ser muy coherente. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué da más miedo, fracasar o quedarte solo contigo mismo? Yo creo que la soledad es uno de los grandes miedos, mucho más que el fracaso. Al final el fracaso, cuando entiendes que es parte del proceso y del aprendizaje, es algo más. No existe malo ni bueno en el universo. Eso es una dualidad que nos hemos creado, ¿no? La dualidad de, del blanco y negro, o bueno o malo, no existe, no es verdad, no existe. El universo no existe. Entonces, la soledad, el apego, la soledad es un duro rival, sí. Sí. Si mañana desapareciera tu empresa, las redes, el reconocimiento o incluso muchas personas que están hoy a tu lado, ¿quién crees que quedaría realmente siendo Pau? Mira, esa pregunta me viene al dedo. Soy yo mismo, me da igual todo lo demás. Eso es como si me dices, si pierdo esta camiseta, si pierdo este polo mañana, me da igual, Paloma, me tengo a mí y wow, esto es lo más bonito que me puedo decir a mí mismo y amoroso hacia mí mismo. Yo soy lo más importante, lo tengo clarísimo y nada más. El resto es superficial. O sea, Y la última pregunta, ¿qué sientes en compartir? ¿Qué mensaje te sientes ahí? pues no, precisamente alineado, ¿no? Quiérete, ¿no?
quiérete, ámate, mírate al espejo. Más. No tanto dar a los demás, no, porque el egoísmo tal, no, 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 no. Priorízate tú. Cuando una madre está bien, sus hijos están bien. Cuando un padre está bien, su entorno está bien. Cuando tú te cuidas, cuando tú irradias esta felicidad, esta expansión, los demás se contagian. Priorízate tú y nadie más que tú. Cuando ves fuera a buscar y a salvar precisamente a otros, estás evadiendo tu responsabilidad sobre tus propios actos y responsabilidades. Muchas gracias, Pau, por ser y estar en este capítulo y por compartir todo lo que has compartido. Un placer, gracias por crear, por atreverte a esto y que siga esa voz que estás dando y aquellos que puedan conectar con cualquier parte de ti, de mí, bienvenidos, ¿no? Hermanos, hermanas, todos somos al final ese canal. Exacto. Gracias, Paloma. Gracias, Pau. Chao.